Muy bien. Gracias, Julio, por tu ayuda. Gracias, Julio. Claro que sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos aquellos que puedan estar conectados. Pues ya estamos iniciando con nuestra conferencia de hoy y hoy tenemos una grande sorpresa, una hermosa sorpresa porque nos acompaña una amiga y una hermana en Cristo también, quien pues es de grande bendición, ha sido de grande bendición para mi vida y para la vida de muchos, y sé que lo va a hacer para ustedes, aquellos que no la han visto y que no han sabido de ella. Hoy estará con nosotros compartiéndonos acerca de lo que hemos estado nosotros repasando en estas últimas semanas, pero ella es una psicóloga reconocida en México, así que nos da mucho gusto tenerla entre nosotros. Ella se llama Deyanira y Deyanira Álvarez Villajuana. Así que adelante, le damos la bienvenida a nuestra iglesia, casa de oración, y bueno, pues a todos aquellos que seguramente van a recibir esta enseñanza como una bendición para sus vidas. Muchísimas gracias. Gracias, hermosa Magda, Lucy, hermano Julio también. Gracias a Dios en primer lugar que permite el estar con ustedes el día de hoy y para que sea Él quien hable. Realmente su palabra, su Espíritu Santo pueda guiar esta conversación tan hermosa, que toquen los corazones, sean renovadas esas mentes y que podamos comunicarnos de tú a tú sin títulos, porque todos somos hijos de Dios. Aquí básicamente lo importante es que nuestro corazón sea humilde, esté dispuesto a aprender cada día para que el Señor nos vaya mostrando la forma de salir de esos baches, de esos retos de vida que todos tenemos, y que el que diga que no, que tire la primera piedra, ¿no? Literalmente. Empezamos con unas diapositivas que yo les compartí hace un tiempecito a mis estimados Julio y Magda, y voy a compartir lo que es la pantalla para que podamos adentrarnos de una manera precisa en un tema que es de mucha bendición. Sanidad del alma, límites sanos, esperanza y fe. Son los pilares fundamentales para poder seguir adelante en esta vida sin importar muchas cuestiones del pasado que muchas veces cargamos, necesidades no resueltas, traumas ocasionados por cuestiones ya sea hereditarias, que hay una predisposición a presentar ciertas pues limitaciones, o por cuestiones de disfuncionalidad familiar, algunas faltas de comunicación, vicios, cuestiones que se van dando y que son parte de la vida cotidiana, porque caras vemos, pero vivencias no sabemos. Es por ello que el amor y la empatía deben caracterizar a un verdadero hijo e hija de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera carta de Juan, en el capítulo 2. No se refiere a prosperidad material, se refiere a prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, en el área emocional, el área física, el área intelectual, el área de las relaciones personales, que son tan fundamentales. Porque el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo, dice primero a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no te amas a ti mismo, si no te has perdonado muchas cosas que han ocurrido por decisiones quizá equivocadas que hayas tomado en el pasado, ¿cómo podrás entonces brindar amor a los demás? El contexto, vivimos en un contexto plagado de noticias totalmente amarillistas sobre guerra, rumor de guerra, depresión, ansiedad, ideaciones suicidas y suicidios consumados por doquier. Hay una contingencia sanitaria, hay mucha cuestión que se deriva de un aislamiento, sube el estrés, baja el sistema inmunológico, estamos conviviendo de una manera diferente. Hay como quizá un pánico generalizado en algunos sectores de la población, cristianos y no cristianos, y lo importante aquí es
saber que en medio de cualquier tormenta, por encima de cualquier oleaje, de cualquier océano, nosotros podemos caminar sobre ello si ponemos nuestra mirada fija en Jesús. Si dejamos de estar pensando quizá obsesivamente en los problemas que nos aquejan y nos dedicamos a poner nuestra mirada en el Maestro. Como Pedro cuando se bajó de la barca, ¿qué pasó? Estaba caminando sobre el mar. Estaba su mirada fija en Jesús. Cuando empezó a ver el oleaje que había alrededor, se estresó porque como humanos somos seres emocionales. No somos de piedra, a menos que haya una cuestión de psicopatía, que es el 1% de la población mundial, que carecen de empatía y carecen de muchas cualidades, pues que podríamos llamar humanas propiamente dicho. Si no eres de ese 1%, por supuesto que vas a sentir, por supuesto que vas a ser sensible y por supuesto que te va a importar lo que ocurre. Pero en ese momento es cuando tenemos que entregar nuestras cargas a nuestro amado Jesús y seguir caminando, porque todo, oílo bien, todo obra para el bien de quienes le amamos a Dios. Pueden existir predisposiciones genéticas, es decir, tuviste en tu familiar personas con depresión, personas con ansiedad, con trastorno bipolar, con esquizofrenia, inclusive una forma de ser que se llama Asperger, que es una variante del espectro autista. Pudiste haber tenido 10,000 predisposiciones, pero no significa que te toque a ti, porque en Cristo somos nuevas criaturas y estamos completamente fortalecidos con una resiliencia, una capacidad de empuje, de resistencia, que sería poco entendible desde un contexto más natural o terrenal. Dice, ¿cómo puede ser tantas crisis, tantas cuestiones, tantas pruebas de vida? Y míralo, o mírala, alegre, gozosa, de pie, y alabando a Dios por un día más de vida, porque es Él y no nosotros. En nuestras fuerzas no podemos. Influencia familiar negativa, claro, por supuesto. Venía a la mente el testimonio de una que yo considero realmente una gran sierva de Dios, nuestra hermana Joyce Meyer, que sufrió la violación de su padre biológico toda su infancia, adolescencia, y tuvo que entrar por un proceso fuertísimo de sanidad del alma, tuvo que aprender a perdonar, tuvo que aprender a comprender y a procesar esa dura prueba que fue puesta ahí por un propósito, porque ella tenía un gran llamado de Dios. Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Eso es algo fundamental, así que no te sientas mal si has pasado por pruebas, por abuso físico, psicológico, alcoholismo, drogadicción de algún familiar, cuestiones que creíste tú que eran totalmente injustas. ¿Sabes qué? A lo mejor sí fueron injustas, pero fueron ese campo de aprendizaje diseñado por nuestro Padre Celestial para fortalecerte y para que tú seas ejemplo ahora y ayudes a llevar a los pies de Jesús, a conocer del inmenso amor del Padre que tiene por nosotros sin importar pasado ni imperfección alguna, y que a través de ello pudieran conocer más ese amor, ese inmenso amor que está, pero mira, en todo lugar desde la creación se manifiesta ese poder. Así que si pasaste por pruebas, yo también, todos lo hemos pasado, pero Jesús las pasó y nos enseñó el modelo perfecto de lo que debemos ser realmente desde adentro como cristianos. Puedes haber pasado enfermedades, principio de cáncer, alguna cuestión ginecobstétrica, cuestiones que se van dando, el COVID, que por ejemplo ahorita está muy fuerte. Todas esas situaciones pueden estresarte, pero si sabes que Dios tiene el control, tú sigues adelante. Separaciones, desgraciadamente, ¿verdad? Y aunque a Dios no le gusta el divorcio, de hecho lo repudia, pero a veces ocurren estas situaciones porque hay mucha violencia, infidelidad, maltrato, y pues de alguna manera la vida de la persona emocional, psíquica y físicamente corre un peligro. Y si la otra persona es inconversa, no se arrepiente, pues a santa paz nos llamó el Señor. Y Dios es un Dios de segundas oportunidades. No te sientas mal si te has separado, divorciado. Obviamente Dios quisiera una reconciliación, pero si a veces el ser humano
es necio, tiene un corazón muy duro y no quiere la otra parte, pero tú eres la parte obediente a la palabra de Dios, sigue caminando, que concluya ese proceso. Dedícate a Jesús, que Él sea tu esposo y cuando tenga que añadirse la persona idónea, si es la voluntad del Padre, buena, agradable y perfecta, si es lo que realmente quiere para ti, así será. Y sin ningún tipo de culpa ni remordimiento, porque esa es la diferencia que vamos a ver más adelante. Pérdida de empleo, dificultades económicas, creo que así hemos estado pues la mayoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una cuestión real de una desaceleración económica, de unas fuerzas que se están moviendo por ahí en la cuestión de la globalización, cómo impacta en los sistemas económicos de cada uno de los países, en la pérdida de empleo de muchísimas personas, ha visto como ha generado unos estragos en los sistemas familiares, lo cual tensiona muchas veces al papá y a la mamá por el defecto de ingreso, y empiezan los pleitos, las culpabilizaciones, pero inclusive ahí, si tenemos pan en nuestra mesa, tenemos el amor de Dios, tenemos salud, lo tenemos todo. Agradece y sé generoso, porque quien da manos llenas no se queda con manos vacías. Aunque tengas solamente un pedazo de pan, compártelo, como la viuda que dio lo último que tenía y Dios la bendijo a manos llenas. En cambio, el rico que tenía mucho daba de lo que le sobraba. De ahí se ve la actitud del corazón, porque no es la cantidad que tú das, sino el corazón con el que tú lo das al prójimo. Y haces por ellos lo que te gustaría que hicieran por ti, y esto es algo que se compensa, es una ley de la siembra y de la cosecha. También el proceso de convertirse de oruga a mariposa no es sencillo, pero con Dios todo es posible. En materia de salud, vamos a definir bien este concepto, que es importante conocerlo. Es un estado, según la Biblia, el Antiguo Testamento, cuestiones hebreas preciosas, pero también en el Nuevo Testamento, hebreo, arameo, tenemos una concepción integral de lo que es salud. El estado de existencia que se expresa en términos de vigor y vida plena. Esta vida y vida en abundancia que Jesús nos vino a dar, no nada más en la vida eterna, que por supuesto a recibirlo en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador con mucha fe, pues ya accedemos a lo que es por gracia una salvación. Hay algunos fragmentos de la comunidad cristiana que dice que la salvación se pierde y que hay que cuidarla con temor y temblor, otros que la salvación es por gracia y nunca se pierde. Son cuestiones teológicas, pero no estoy en la clase de teología. Que cada quien sea revelada esa verdad por el Espíritu Santo, el caso que nos da vida plena y vida abundante en nuestro amado Jesús. Shalom incluye el concepto de plenitud de vida a través de integrar los conceptos también de paz, bienestar, salud, justicia y comunidad, entre otros. Es algo muy bello que convivamos los hermanos, las hermanas, juntos en armonía, sin tanta disensión, sin desunión, sin cuestiones, que hay un tema muy importante que hay que abordar en la cuestión de la salud para que estemos muy pendientes, porque como cristianos también podemos ser muy amorosos, pero también tenemos que estar muy pendientes. Hay un tema de narcisismo encubierto y de psicopatía encubierta en el mismo cristianismo, y Jesús lo pone muy claro, las escrituras son exactas, hay lobos con pieles de oveja. Entonces hay que ser astuto como serpiente y como paloma, ¿no? Tener esa sabiduría, esa humildad, esa nobleza, pero también estar muy pendiente de ciertos signos para no caer en excesos. Para la Organización Mundial de la Salud, que digamos en términos generales lo que rige en la normatividad pues internacional, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es decir, que disfrutes plenamente. Van a haber sufrimientos, sí. Van a haber aflicciones, sí, porque Jesús mismo lo dijo. Aquí en el mundo tendremos aflicción, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Así que va a ocurrir, estamos en un mundo caído, con corrupción, estamos en este mundo natural. Sin embargo, si caminamos en el Espíritu, las cosas cambian. Si caminamos con el fruto del Espíritu, con amor, con alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio, que no es demonio propio, como algunos estilan hacer,
¿qué va a pasar? Que estamos fluyendo en la dimensión del Espíritu, con el Espíritu Santo. Y esto es una conducta que dice que somos ciudadanos de reino, que no somos nada más los etiquetados con una denominación, etiquetados con una religión, sino que hay una relación pura, auténtica, personal, y que no importa si fuiste o eres como Pablo, que pues de alguna manera facilitó el asesinato de muchas personas, o como Pedro, que era impulsivo y que le cortó la oreja a uno y que se expresó, porque obviamente hay 4 temperamentos y todos tenemos un temperamento diferente: colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. Y cada temperamento tiene pros y tiene contras. Pero como diría un autor excelente que me gusta mucho, Tim LaHaye, en Temperamentos Transformados por el Espíritu Santo, libro que les recomiendo, igual que el de Límites de Richard Cloud, que es buenísimo, entre muchos otros que les puedo recomendar posteriormente. Cuando son transformados los temperamentos, Dios los usa, así que si la regaste una vez, la regaste 2 veces, cada vez la regarás menos, no te sientas mal. En México regar, porque se puede entender diferente en otro país de regar plantita o regar matita, es como confundirte, equivocarte, tener un traspié, una cuestión que hiciste. Por ejemplo, dijiste algo que no debías, hiciste algo que no debías, fuiste impulsivo, te molestaste o te deprimiste o te pusiste ansioso o te peleaste. Bueno, no debería ser, pero la santificación no es un bloque fijo, sino un proceso continuo. Vas a caer, pero pídele a Dios que Él te levante, y así vas a ser cada vez más humilde, cada vez más sencillo, cada vez más sensible a la voz del Espíritu Santo, que no es la propia ni la de los demás, y vas a tener una vida plena y en abundancia. Continuamos con el concepto de enfermedad, que es lo contrario, dice en sentido contrario, en contrario sensu, debilidad, cansancio, falta de bienestar y de homeostasis, que es el equilibrio con el que Dios nos creó. Creó las cantidades exactas de neurotransmisores, de cuestiones óseas, de nuestros sistemas, y se puede ver replicado este modelo tan perfecto del diseño inteligente de nuestro Padre Celestial desde la cuestión atómica, las fuerzas que interactúan para que los átomos no salgan, los protones, los neutrones, que es el núcleo del átomo, volando por doquier, y que los electrones sigan una órbita perfecta. Lo mismo se replica en nuestras células, luego los órganos, luego el hecho de estar vivos. Entonces, es algo tan interesante ver ese diseño inteligente detrás de absolutamente todo, que quien diga que no existe Dios realmente está negando la realidad. Los hechos demuestran en sí mismos que hay un Dios poderoso y que somos parte de un diseño inteligente, una creación de nuestro Padre Celestial. Tan sencillo lo pongo, y creo que viene mucho a colación con esta corriente que ha habido en contra del teísmo o del creacionismo, porque es tan simple como esto. Si todo fue un accidente, ¿cómo pudo haber sido que un conjunto de accidentes generaran a un ser humano con órganos reproductores masculinos y con sustancias químicas masculinas, hormonales en el cerebro, todo completamente fisiológica y anatómicamente masculino? Y por el contrario, otro conjunto de accidentes totalmente diferentes en un tiempo equiparable pudieron generar lo contrario: una mujer con órganos sexuales femeninos, con bioquímica femenina, neurotransmisores, hormonas y toda la composición fisiológica y anatómica también femenina. ¿Qué pasa? 2 accidentes totalmente improbables. Si tú lanzas las letras de un diccionario, pues no van a caer en orden. Es improbable. Alguien las tuvo que colocar y en la forma exacta para que este hombre, que tiene todos los rasgos de hombre, de pies a cabeza, interna y externamente, con la mujer, se unieran en un vínculo perfecto, cóncavo y convexo, que diera como resultado otro ser humano. Accidente tras accidente tras accidente. Creo que es ilógico, señores. Sabiduría de lo alto. Somos diseño perfecto de un excelente, gran y poderoso creador. Por eso es importante considerar que si Él nos dice en su palabra que es importante también, es fundamental orar, alabar en tiempo de prueba y aflicción,
es porque es necesario que como su creación estemos conscientes de que nos dejó las instrucciones. Por eso la obediencia trae bendición, pero no la obediencia a lo que quieras tú creer, sino la obediencia a su palabra, el meditar en su palabra, el pedir revelación del Espíritu Santo de su palabra. Cuando dicen ora, alaba, se ha demostrado en estudios neurocientíficos el poder tan fuerte que tiene la oración y la alabanza en contra del trastorno depresivo, por ejemplo. Al hacer esa liberación, al hacer esa, se diría en términos psicológicos, catarsis, pero sabemos bíblicamente que es algo que Dios ya nos puso, como pone los genes en nuestro organismo para dar ciertas instrucciones de replicación de sustancias. De la misma manera, en la Biblia están nuestras instrucciones para tener esa vida plena y en abundancia que tanto estamos anhelando. Seamos obedientes y vamos a ver nuestra vida transformarse. Heridas del alma más frecuentes, tenemos algunas, hay muchas más, pero vamos a centrarnos en abandono, en rechazo, en injusticia, traición y vergüenza. Cada una de ellas constituye una serie de ataduras que puede cambiar el caso, puede ser que a alguien le ha pasado en la infancia, otros en la adolescencia, otros más grandes, pero tienen la misma esencia, el dolor, el sufrimiento, pues se puede tornar como opcional. Tú decides hasta cuándo tener duelo por esa experiencia, por esa persona, por esa situación. Tú decides. Esa es la buena noticia, que tú puedes decir, ya lloré lo que tenía que llorar, porque eres humano, eres humana, te va a doler, pero voy a avanzar con la ayuda de Dios, porque no estoy solo, no estoy sola, estoy con mi Padre Celestial y puedo yo salir adelante, porque si Él viste a los pajaritos tan preciosamente, ¿cómo no te va a vestir a ti? Si les da de comer a los pajaritos, a los animalitos, de maneras insospechadas, ¿cómo no te va a dar un pedazo de pan a ti a través de una bendición de un hermano o una hermana, de una bendición que te caiga un trabajito? No sabes de qué manera, pero Dios es bueno y nuevas son sus misericordias cada día. Si te levantas un día y dices, Dios, gracias de antemano, Padre, en fe por esta bendición de este día que va a constituir algo maravilloso y va a ser para tu gloria y para tu honra, y desde que me levante voy a agradecer que puedo ver, que puedo oír, que puedo caminar, que puedo esto. Si no puedes ver, oír, caminar, no importa, que estás vivo, que puedes respirar, que puedes ayudar, que puedes servir tu vida para bendecir de alguna manera a alguien más, inclusive con una bella sonrisa. Y ahora que tenemos lo tecnológico, las redes sociales, inclusive con un buenos días, Dios les bendiga. Con una publicación que honre a Dios, una publicación que promueva los valores, que promueva la familia, que promueva el amor, que promueva lo justo, lo honesto. En eso pensar y eso escribir y eso publicar. Eso es muy importante. Aunque a veces podemos publicar otras cosas, ¿verdad? Porque es parte también de un desahogo humano comprensible cuando alguien está pasando por un proceso de duelo, de separación, de, no sé, de mucha tristeza, ansiedad. Tiene que desahogarse. Y la recomendación es primero en oración, pero también las redes sociales, a través de la escritura terapéutica, han demostrado ser como una forma de contención al suicidio. Se ha demostrado en diferentes estudios que los jóvenes que más pues expresan sus vivencias, pon tú un joven no cristiano, una jovencita no cristiana, que expresa en un blog lo que siente, lo que piensa, generalmente se van adaptando a otras personas que como que pueden dar consejos y pueden ayudar un poquito. Pero también puede ocurrir el bullying, que se burlen y que pase lo contrario. Así que hay que tener mucho cuidado. Si ya tienes una comunidad, por supuesto, qué mejor que sea una comunidad cristiana de hermanos y hermanas maduros, en tu Facebook o en tu WhatsApp, o ves los grupos que se van formando y quieres expresar tu testimonio, tu dolor, tampoco es que seas súper santo cuando no tengas ninguna emoción, porque eres tan perfecto y tan sabio y tan experto que a ti no te pasa. Eso es mentira y es hipocresía.
Todas las personas tenemos ese aguijón que el mismo Pablo decía tener, y vaya que Pablo era sabio y era un hombre muy entregado a la obra de Dios. Entonces, tenemos aguijones, lo puedes sacar y va mucha gente a como que asociarse con ello y de manera empática van a salir adelante. Exprésate, no estás solo, no estás sola. Hay alguien que te escucha, primero Dios, y también gente que estamos dispuestos a escucharte y acompañarte en tus procesos. Abandono, dejar irse, una expresión en francés, laisser abandon, que significa dejarse ir, abandonar. El Salmo 27:10 nos da un bello mensaje. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No estás solo, eres acepto en el amado. Tenemos un Padre que nos ha aceptado en Cristo Jesús. Somos sus hijos, somos sus hijas. Sigamos adelante. Rechazo. Tú tienes algo horrible dentro, fuera de ti. Luego entonces yo me siento con el derecho de juzgarte, de rechazarte, y hay una superioridad moral y las variantes de la misma. Nadie tiene el derecho de rechazar, violentar, discriminar absolutamente ningún ser humano. Jesús jamás lo hizo. Él entendía que el amor es ágape, no nada más filio. O sea, no, es ágape. Es decir, te amo a ti, aunque no amo el pecado, que es diferente. Él estuvo con publicanos, pecadores, prostitutas, adúlteros, con todo el mundo estuvo. Pero él les mostraba el camino, exhortación en amor, pero con exhortación siempre, de la santidad, de cómo hacer ese cambio de mente, esa metanoia para llegar realmente a esa conexión, esa comunión como la que el Padre busca, porque dice, sed santos, así como yo soy santo. Pero él amó, enseñó todo a través del amor, el amor hasta el mayor límite, el amor ágape, universal, sin condiciones. Juan 8:7 nos dice, y como insistieran en preguntarles, enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es el pasaje de la mujer adúltera. Hemos adulterado en tanto somos infieles con Dios, con cualquiera de los ídolos, con dinero, con poder, poner una relación por encima de Dios, hacer de una persona un ídolo también es pecado, porque Dios es el que tiene que estar en nuestro corazón en el primer lugar y todo lo demás es una añadidura, pero tu mundo no puede girar en torno a tu trabajo, en torno a un puesto fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, en torno a un ministerio, porque a veces se enfocan tanto en el ministerio que se olvidan del Dios del ministerio y es el más importante en nuestro tiempo de comunión con Papá Dios. Ni de una persona, ni un esposo, ni una esposa pueden sustituir el centro de tu corazón que es Dios, porque realmente una relación sana es alguien que ama profundamente a Dios con alguien que ama profundamente a Dios, que se unen para amar profundamente a Dios entre los dos, porque así funciona. Y la injusticia, que es otra herida, y lo contrario a la justicia, es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Justicia humana, y se los digo porque sí, soy psicóloga, maestra en psicología, próxima abogada, estudiante de teología, pero lo más importante es hija de Dios. La justicia humana poco puede hacer, las más de las veces en muchísimos casos que se quedan sin resolver. Pero existe una justicia divina. Nada más que nuestra calidad de cristianos, lo que debe haber en nuestro corazón es bendición, perdón y que sea la justicia de Dios, no nuestra, no en nuestras manos, aunque es comprensible y por ejemplo en el caso de abuso sexual a niños y a niñas, pues uno pues sanguíneo pues se calienta y dice, ¿cómo no? Al bote, vámonos de una vez. Entonces, por supuesto que si el bote, la cárcel es una forma mexicana de comentarlo y por supuesto que quieres que se haga justicia terrenal y a veces no se logra y sale libre. Y dices, ¿cómo? Se va a violar a más niños y niñas, ¿no? Las redes esas de pedófilos que existen y cosas que son terribles. Y te quedas con una sensación de impotencia, igual cuando te hacen algo que es injusto porque te has portado relativamente bien, aunque bueno, solamente uno, que es nuestro Padre Celestial. ¿Qué ocurre? En ese momento te sientes
como que te deben algo porque actuaron de manera injusta y quizá tienes razón, tienes toda la razón, pero déjalo en manos de Dios. Te molestas, lo expresas, sácalo porque después de alguna manera se puede convertir en enfermedad y es un punto importante, lo psicosomático. Las heridas del alma, cuando no se sacan, el cuerpo grita lo que el alma calla. Entonces hay que sacarlo, hay que liberarlo en oración, con alabanza, escritura terapéutica. Tienes tu grupo de apoyo, tienes tu red social, puedes expresarlo. A algunos les gustará, a otros no. Los que te amen de verdad les gustará, te comprenderán sin juicio y dirán, es su proceso. Está pasando su proceso, ya lo sé, te acaba tu proceso, creces y no pasó más. Adelante, aprendiste. Y Romanos 12:19 en torno a la injusticia nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, que es ira santa, no como la del humano, que puede conducir luego a cuestiones tan terribles como homicidios, justa venganza en sus propias manos, que de justa no tiene nada, entre otra serie de delitos tipificados por la ley y las constituciones en general, porque el homicidio no es bien visto, de hecho, en ninguna de las culturas en la que vayamos, excepto en algunas tribus y cuestiones que hacen, pero para cuestiones idolátricas. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que descansemos en Dios, porque creo que a todos nos han herido en algún sentido y hemos reaccionado como con deseo de justicia. A mí me choca y me checa también por la cuestión de la abogacía, que me gusta mucho, pero sé que Jesús es nuestro más grande abogado. Sin embargo, más abogados y abogadas cristianos, más psicólogos y psicólogas cristianos debe haber, porque hay mucha necesidad del pueblo de Dios para ministrar con sabiduría. Pues jueza, pues Débora fue jueza de Israel, fue abogada, jueza, y realmente tuvo la bendición de impartir con sabiduría lo que Dios le daba. Traición, falta que comete una persona que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad de vida. Si no le es fiel a Dios, si no eres fiel a, pues, a orar, a la palabra, si realmente está jugando un doble juego, como se diría, hay un doble ánimo en torno a ello, pues cómo va a ser fiel a sus compromisos, a su palabra, a su matrimonio, a su empleo, a su empresa, porque va a tender a robar, a delinquir, a ser infiel. O sea, hay muchas cuestiones por ahí que se pueden dar cuando no hay un corazón verdaderamente fiel a Dios. Porque cuando eres fiel a Dios, eso se refleja en todas las áreas de tu vida. Eres fiel en lo poco, Dios te pone sobre lo mucho, pero si eres infiel en lo poco, Dios te quita lo mucho que pudo haber llegado a tu vida. Pero no depende de Dios, depende de ti. Así que si algo no está bien en tu vida, en cualquier área, no digas, Dios, ¿por qué? Mejor sea humilde, autocrítico y di, Dios, ¿qué he hecho? Muéstrame mis pecados, aun aquellos que me son ocultos. Límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Esta es la actitud preciosa que tuvo nuestro amado David, que fue tremendo en términos terrenales, pero tenía un corazón dispuesto a Dios, totalmente humilde, un corazón conforme al corazón de Dios. Y esto se puede ver reflejado en los salmos, que yo te recomiendo si estás pasando por depresión, ansiedad, duelo, traición, todas las heridas del alma y emociones que pueden ser negativas, con pensamientos irracionales, negativos también. Lee los salmos, canta los salmos, un cántico nuevo, pero enfócate en ello porque ves derramada el alma con honestidad, de manera genuina, no, oh, soy tan perfecto que no tengo nada, estoy tan sano, pobres de los insanos, heridos esos. Esa es soberbia, no debe ser así, porque todos traemos nuestro bagaje y David mismo dijo, sí, Señor, yo esto y lo otro, y se expresaba con autenticidad, sin miedo, porque se sabía humano. Como personas lo tenemos, es parte de nuestro diseño. Así que mientras más abierto seas con tus emociones, con tus pensamientos, con tus sentimientos de manera auténtica, aunque guardando el corazón, porque muchas veces se confunde, ahorita voy a explicar la diferenciación para ser precisos, en ese momento vas a ser más auténtico, más libre y Dios te va a usar de una manera muy bella y muy especial para compartir con otros corazones de una manera preciosa.
Ahora, guardar tu corazón, eso implica los pensamientos, sentimientos, todo, pero los más profundos, aquellos que sí puedas compartir, digas, Dios, dame la sabiduría para saber qué puedo compartir, adelante, hazlo, porque puede ser liberador para ti. Y Judas, vemos el caso de Judas en traición. ¿Qué le dio? Culpa, remordimiento. ¿Qué ocurrió después de eso? Suicidio. ¿Por qué? Porque nunca cambió. No hubo una metanoia, una transformación de mente, un arrepentimiento al respecto. Juan 13:26 dice, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Él sabía, Jesús, que le iban a engañar, le iban a traicionar, le iban a vender por unas miserables monedas de plata, ¿no? Ahí está, luego, en el campo de sangre, ¿no? Y lo que ocurrió ahí con todas sus vísceras cayó y pues básicamente porque no hubo un arrepentimiento genuino. Jesús, aún sabiendo que le iba a traicionar, le llamó amigo, lo invitó a la cena y le dio el pan. ¿Ven la bondad de Jesús? Esa bondad tan maravillosa y difícil de entender para nuestra humanidad. A ese nivel nos está llamando Jesús, Dios, Papá Dios, a llegar a ese nivel. Con el Espíritu Santo es posible, ¿verdad? Solos no podríamos. En cambio, Pedro, ¿qué pasó con él? Hubo un arrepentimiento, un cambio de mente, una metanoia. Y en Mateo 26:75 nos dice expresamente que entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. No medio lloró, no, ay Dios, ay sí me siento mal, pero no cambia, sigue, reincide la conducta, no hay restitución, es decir, que son pues lágrimas de cocodrilo, como diríamos coloquialmente. En cambio, aquí Pedro lloró amargamente, procedió a arrepentirse de corazón y a cambiar su conducta. Entonces, lo importante no es lo que te digan, sino que observes lo que hacen. Lo importante no es lo que tú digas, lo que yo diga, sino lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. ¿Hacemos más bien que mal? ¿Hacemos realmente ese amor por el prójimo una cuestión de acciones o solamente de palabras que se las lleva el viento porque son como címbalo que retiñe y metal que resuena? Amor en acción, por agradecimiento, no para obtener la salvación, porque esa ya la tenemos en Cristo Jesús, por agradecimiento a Dios. Por último está la vergüenza, sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insultos recibidos. Nadie tiene derecho en absoluto a juzgarte, pero lo harán. Si nuestro amado Jesús jamás pecó, vino a hacer el bien al mundo, a amar, Dios sabiamente todo de su ser, porque siempre estaba en comunión plena con el Padre. Si a él lo insultaron, lo humillaron, lo menospreciaron, lo mataron a muerte de cruz, pero resucitó el tercer día venciendo la muerte, y esa es la esperanza que tenemos, la fe vive en Jesucristo, quien es el dador de la vida eterna. Si a ti que no eres, ni a mí que no soy perfectos, pero para nada le llegamos ni a la punta del dedo meñique del pie a nuestro amado Jesús, ¿cómo no nos van a ofender, a decir, va a ocurrir? Van a mentir sobre nosotros, mintieron sobre Jesús, de nosotros también. Agredieron a Jesús, a nosotros también. Es el precio de ser discípulos. ¿Quieres todo miel sobre hojuelas? No va a ocurrir. ¿Quieres todo bendición y bendición y bendición? Vamos, campeón. Tú eres el espermatozoide, campeón. Tú ganaste. No. O sea, tienes pruebas y vas a tenerlas siempre. Las vamos a tener. Pero lo importante es esa entereza, ese saber, la esperanza de vida eterna que tenemos en Jesús. Seamos discípulos, no seguidores, no aplaudidores, discípulos. Y el discípulo paga un precio. Y seguimos adelante porque vamos cantando, danzando, alabando a Dios en medio de cualquier tormenta. Gálatas 1:10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estas palabras tan maravillosas en un
libro maravilloso también que habla de los frutos del Espíritu, fruto del Espíritu, porque es uno, viene en paquetito, y los frutos de la carne. ¿Qué va a pasar con esto? Cuando yo entiendo que hay que buscar agradar a Dios y no al hombre, en ese momento, cuando yo estoy agradando a Dios, de manera colateral voy a empezar también a agradar a las personas indicadas que también caminan con Dios, porque vas a desagradar a quienes sean oscuridad, pero la luz se va a tender a juntar porque somos un solo cuerpo. Quienes estemos en sintonía de la salud también espiritual, salud mental, emocional, seamos empáticos y no psicopáticos o narcisistas, que esos buscan lo malo de todo, siempre están criticando, son muy rígidos, no les parece nada, son envidiosos, encubiertos, se les nota en su caracterología física, su forma de ser muy distante, o sea, hay parámetros, pero los que somos abiertos, empáticos, en amor, vemos lo bueno de las personas en el sentido de que estamos más enfocados en la cuestión del amor y del amar como Jesús amó cada día más, aunque tengamos nuestros detalles de molestia o de tristeza o de ansiedad normales, sería anormal que no los tuviéramos, al contrario, es parte de y un proceso de aprendizaje continuo. Tenemos aquí unos pasos muy interesantes. El primero es el perdón, para liberarnos de todo ello, ese perdón a uno mismo y perdón a los demás. Porque Mateo 6:14 es muy específico cuando expresa, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Límites sanos, cuando ya perdonamos, que es recordar sin dolor, poder bendecir a las personas, poder bendecir, Padre, bendíceme, gracias, y bendigo a fulanito, menganito, sotanito en el nombre de Jesús. En ese momento empiezan las cosas a fluir mejor, porque si tú no perdonas, ¿cómo pides perdón? Como la parábola, le perdonaron a alguien 10 talentos, digamos, vamos a ver, tenía una deuda, vamos a ponerlo en dólares, de $100,000 y rogó y rogó y rogó, por favor, perdóname, y lo perdonaron sus $100,000. Sale de ahí, ¿no? Pues, un montón de perdón de cuestión monetaria. Y sale de ahí y no le perdona $10, vamos a ver $100. $100 a su prójimo. Se enteran por quien le había perdonado $100,000, dice, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible? Dijo, no, pues ahora vámonos. Porque así como tú trataste a ese que no perdonaste, cuando a ti te perdonaron 10,000 cosas peores, y lo sabemos todos porque en el pasado nadie fue, ay, qué santito fui, no. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y nuestro pasado queda atrás, pero bueno, si nos perdonaron tanto, hay que perdonar. Al que mucho se le perdona, mucho ama, dice la palabra de Dios. Así que gloria a Dios por los que amamos mucho a Dios, porque nos ha ayudado a superar ciertas pruebas que a lo mejor no fuimos tan terribles en términos generales, pero sí tuvimos muchas pruebas por superar y Dios nos ayudó, estando ahí su fidelidad siempre presente como una cualidad o característica perenne en nuestro amado Dios. Límites sanos, 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, cero violencia en todos los sentidos. Hay violencia de tipo psicológica, sexual, económica, física, los celos tan terribles, tan destructores, la cuestión económica, yo manejo solo el dinero y a ti no te doy, toda esta cuestión de también, estás gordo, estás feo, estás esto, lo otro, es un tonto, un inútil, las infidelidades, todo lo que conlleva la falta de respeto. Eso proviene de una falta de amor genuino hacia Dios, porque si amas a Dios, amas a tu pareja y te entregas al 100%. Si amas a Dios, el perdón es algo, una condición sine qua non, se conocería en derecho, sin la cual no. Una condición dada como base. Tienes que perdonar siempre a tu pareja. Si tú te llegas a expresar o abrir tu corazón
de las cosas de tu pareja y tú a alguien más, la infidelidad está a la puerta de la esquina. No puedes abrirle tu corazón a las personas del sexo opuesto con respecto a tus problemas matrimoniales, porque pasa que empiezan a decir, ay, sí, yo te comprendo. Entonces, ella sí me comprende, él sí me comprende. Y empieza el vecinito a hablarte bonito y atenderte como tu esposo no te atiende. Y luego caes en pecado. O la secretaria, la vecinita, la compañerita del trabajo, ay, mira, me habla bien, me entiende, me escucha, no como la otra que tengo en mi casa, que quién sabe que no, no abras tu corazón. Oren juntos, platiquen juntos. Si alguno de ustedes tiene alguna cuestión narcisista o psicopática, esto ya no aplica porque el psicópata o el narcisista no lo va a entender. Él nada más cosifica personas, utiliza personas como si fueran una especie de adorno u objeto y las tira y las desecha cuando le dejan de servir. Existe ese 1% de la población, que hay una diferenciación entre ser psicópata, tener narcisismo, no tener narcisismo, sociópata, bueno, hay diferentes. Punto y aparte, pues me dedico a peritajes en el Poder Judicial, entonces me gusta mucho. Ahorita no hemos tenido mucho trabajo, ¿verdad? Con la pandemia cerraron, etcétera, pero me gusta esa área, un poquito de psicología jurídica. Pero si no eres de ese 1% de la población, eres normal, de alguna manera, como yo, como tú, como muchas personas que estamos acá, ¿qué va a pasar? Pues obviamente vas a tener sensibilidad, vas a tener empatía, vas a querer ser escuchado, vas a querer escuchar, compartir, y van a orar juntos, van a resolver sus problemas con la mano de Dios, con la ayuda, con un corazón sincero, siendo los mejores amigos. Pero si él ya tiene otra mejor amiga y tú tienes otro mejor amigo, cuidado, mucho ojo. Esperanza, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros somos llamados por Dios. Él nos eligió. Tenemos el gran honor de haber sido elegidos para su reino maravilloso. ¿Por qué? Porque es un honor caminar por la puerta, por el camino estrecho. Es algo importante porque hay ancho es el camino de la perdición, tiene muchos placeres, el mundo, la seducción, 10,000 cosas, pero el caminar por ese trayecto estrecho es una gran bendición porque al final viene esa vida eterna maravillosa que vamos a pasar con nuestro Padre Celestial. Vamos, digo, es algo maravilloso, Nueva Jerusalén, de reinar el milenio con Jesús, estando a cargo de muchas cosas. Es algo muy bonito desde el punto de vista escatológico, pues Cristo ya viene. Entonces hay que estar preparados, no dormir, como las vírgenes, la parábola, unas durmieron, otras estaban con el aceite encendido, con el Espíritu Santo y con sabiduría, entendiendo las señales que se estaban gestando, y pues simple y sencillamente dijeron, de aquí soy, adelante, a compartir el Evangelio, a ayudar a las personas en su sanidad, a seguir estudiando la palabra, a dar las enseñanzas con la ayuda de Dios, porque a eso nos mandó el Señor. Independientemente de tu profesión, a qué te dediques, puedes ser ingeniero, científico, escritor, ama de casa, estudiante, trabajador en una industria, como sea quien seas, no importa el título ni la profesión, porque Dios nos da dones y talentos y nos capacita para ciertas cuestiones. Pero lo importante es ese corazón que le busque, como el siervo Brahma, buscando esa agua viva que nos puede dar solamente nuestro amado Jesús. Y por último está, por supuesto, la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en este pasaje de Juan 11:25 al 26, leemos con exactitud, vamos a leer con profundidad. Le dijo Jesús, yo soy. Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y lo demostró con hechos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vida, promesa, fe. Ahí está nuestra promesa de vida. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es decir, que nosotros tenemos una cuestión de eternidad en nosotros mismos. La cuestión es a dónde vamos a pasar la eternidad, en dónde vamos a ir, en dónde vamos a estar nosotros colocados, porque si eternamente ya estamos con esa cualidad o característica, naturaleza de eternidad dada por Papá Dios,
tenemos ahí opción cielo, opción infierno. ¿Qué va a ocurrir con nosotros? ¿Vamos a reinar con Jesús? ¿No vamos a estar dentro del libro de la vida? ¿No vamos a estar? He ahí la cuestión. Y como hay muchas parábolas muy interesantes, está la del rico y Lázaro. Me pasó que sí había una conciencia plena estando en el infierno de que quería una gotita de agua. Dame agua, dile a Lázaro que moje su dedo y me dé un poquito de agua. Y dice, bueno, cuando tú estabas ahí en la tierra, estabas vivo, hacías tus banquetazos, no le das nada a Lázaro y a él le lamían los perros sus llagas. O sea, es decir, tú creíste que iba a ser para siempre esto que parece tan real, pero es totalmente una imagen de lo que va a ser. Todavía no se ha demostrado lo que va a ser, cosas que ojo no vio, que oído no escuchó. Entonces, todo esto se va conjugando para entender que esta realidad es la oportunidad que Dios nos da para acercarnos a Él mientras pueda ser hallado. Y de esa manera pedirle mucha sabiduría y entender que nada de lo que pasa en nuestra vida, ni abuso, ni violación, ni alcoholismo, ni drogadicción, ni pérdida de empleo, ni divorcio, ni viudez, ni nada que nos ocurra, nada, porque hay miles de tipos de variantes, de situaciones de crisis y de pruebas. Nada se va a comparar con el entendimiento de que realmente nos estamos dirigiendo por nuestra fe en Jesús a una vida eterna con Él, en donde seguramente si recibieron a Jesús las personas que nos preocupan o ocupan nuestra mente, ahí nos veremos, ahí nos veremos. Enfócate en Jesús, pon tu mirada en Él, deja el pasado atrás. Si no recibiste amor cuando eras niño o niña, no importa y no es justificante para no darlo también, porque te puedes llenar de ese amor nuevo del Padre Celestial y puedes aprender una serie de conductas que reflejan amor. Habría que ver si podemos reforzar el área del amor en palabras de afirmación. Lee los 5 lenguajes del amor. Tu tema es, quiero aprender a amar. Bueno, ¿de qué tipo? Porque hay diferentes formas de amor. El ágape, por supuesto, que es universal, es eterno, es sin condición, pero el filio es un amor de amistad, de hermandad fuerte, y el eros, que no aparece en la Biblia, pero es el amor entre esposos, un poquito más de la pasión y todo lo demás. Pero si quieres aprender, está el 5 lenguajes del amor del doctor Gary Chapman. Te recomiendo mucho ese libro, es maravilloso, a prueba de fuego también. Entonces son cosas muy bonitas que pueden empezar a practicar en cuestión de contacto físico, la cuestión de tiempo de calidad, los regalos, actos de servicio y las palabras de afirmación. Entonces, puedes tú empezar a tener esos cambios o transformación de actitudes. La actitud generalmente pues incluye ¿qué? La cognición o lo intelectual, la emoción, pero también la conducta. Tienes que cambiar un comportamiento para que tú puedas brindar ese amor como la persona quizá pueda recibirlo, porque a lo mejor estás amando mucho, pero en tu lenguaje del amor, de actos de servicio, pero no expresas palabras y la otra persona está esperando que se le llene su tanque del amor en el lenguaje que la persona pues necesita, que son palabras. Entonces, si no se ponen de acuerdo, no existen un proceso de consejería de pareja, un consejería individual, consejería familiar, que yo las brindo a distancia en cualquier parte de México, Estados Unidos y en diferentes países, pues me pueden contactar y ya están mis celulares 99 91 20 6669 en el WhatsApp y les agendo una cita con muchísimo gusto, porque a lo mejor lo único que necesitan es aprender a comunicar mejor sus necesidades, que cada uno las tiene para que expresándolas puedan de alguna manera como compaginar mucho más. Pero aquí es importante que exista un perdón antes, una no recriminación, un diálogo respetuoso, empatía. Te estás expresando tu sentir, se duermen en tu cara o te ignoran o están con el celular o lo minimizan. Esas son conductas violentas, porque el violento no es el que grita, sino también el que ignora. Violento no es el que explota, sino que violento también es aquel que rechaza, aquel que devaloriza, aquel que habla mal del otro a sus espaldas. O sea, esto es una cuestión muy compleja. Pero si caminamos en amor y realmente nos llenamos de ese amor,
precioso, que solamente ese gozo de saber que amamos a Jesús y que Él nos ama primero, Él nos amó primero y por eso le amamos. Con eso tenemos la primera piedra que debe ponerse para edificar todo lo demás. Es decir, edificamos nuestra casa con un cimiento correcto. Y pues muchísimas gracias. Ha sido la enseñanza, compartir un poquito el pan. Y ese pan último que les puse acá es de mis panes diarios, que tengo yo mis panecitos, son cientos, son preciosos. Y dice, si piensas que el pasado fue mejor, es porque no te has dado la oportunidad de escuchar los planes que Dios tiene para ti. Lo mejor está aún por venir. Muchísimas gracias y quedo pendiente de todas las preguntas en este shishito que nos queda 1 minuto, básicamente para las 10 de la noche aquí, horario México. Entonces, si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto la respondemos, o si no, vía WhatsApp me las pueden enviar y con mucho gusto les damos seguimiento. Estoy para servirles. Wow, pues qué bendición de ella que hayas compartido todo esto, realmente que lo necesitamos en todo tiempo, especialmente en este tiempo. Muchas gracias, Dea, por haberte tomado el tiempo, por haber preparado esto para nosotros, y estoy segura que, bueno, no nada más nosotros, nuestra iglesia, Casa de Oración, está siendo bendecida por esto, sino también muchísima gente más en todos los lugares, así que nos da mucho gusto que podamos nosotros pues contar con siervas como tú, con siervas como tú que tienen esa profesión de psicología y juntamente tienen la palabra también, ¿verdad? Es en conjunto, eso es algo enriquecedor, que puedas también a la misma vez compartir la palabra, eso es de grande bendición, nos bendice. Es un verdadero privilegio que hayas podido tomarte el tiempo y estar con nosotros, porque realmente que lo necesitamos. Necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir en nuestra sanidad y bueno, pues porque necesitamos ahora sí que servir a Dios, ¿verdad? Estando sanos. Así es. Muchas gracias, Bella, muchas gracias. Para servirles. Gloria a Dios y Él lo hace posible, corazón. Siempre para servirles. Sí, no, sin duda, pues vamos a tenerte entre nosotros más seguido. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? No sé si alguien pueda tener alguna pregunta en el Facebook, alguien que pueda estar con alguna duda, no sé. Si Julio nos podría decir a lo mejor tal vez quién podría tener alguna duda. Claro que sí, estamos listos para sus preguntas. ¡Wow! Bravo, Julio. A ver. Bueno, como es, yo creo que la primera vez que tenemos esta transmisión, ¿verdad? Tenemos este privilegio de tener aquí a Deyanira. Pues más que preguntas, ¿verdad? Yo creo que en estos tiempos que hemos estado viviendo de pandemia, las familias han tenido un choque tremendo porque quizás entre papás e hijos no teníamos la oportunidad de estar juntos o los esposos tampoco teníamos tanta oportunidad de conocernos más porque nos envolvemos en tanto trabajo. Y esta palabra que hoy trajiste ha sido de mucha bendición precisamente en eso, ¿no? Y gracias por todo lo que están haciendo a equipo de consejería, a Lucy, Magda. Pero ¿qué nos podrías decir ahorita en ese sentido, con todas los papás con los hijos o los papás con las esposas o simplemente el ambiente familiar? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para disminuir mucho? Porque hemos visto las incidencias hasta de violencia doméstica. Eso sería el comentario o pregunta a la vez, ¿no? Excelente, mi estimado Julio. Por supuesto, es un tema fundamental el que tú comentas. En esta época de contingencia sanitaria, pues estamos todos conviviendo con nuestras familias. Lo más importante siempre será tener ese espacio de reunión, de culto familiar,
juntos, donde oremos, donde compartamos la palabra de Dios, meditemos, y que cada uno de los niños, de los padres, de los esposos, pudieran tener esa oración de agradecimiento a Dios, porque muchas veces le pedimos, pero no somos sensibles para agradecer con humildad todo lo que sí tenemos. Y también orar juntos por los demás, eso es importantísimo. Así que el primer paso sería tener ese espacio de convivencia familiar para honrar a Dios, para alabar a Dios juntos, tener tu guitarrita, tener ese espacio también de desestrés, porque muchas veces tiene uno más trabajo en cuestiones de contingencia sanitaria que las que tenías de manera presencial. Entonces, darte ese espacio, por ejemplo, todos los días a las 8 de la noche hacemos nuestra oración familiar y vamos a platicar, o antes de almorzar compartimos los alimentos, fuera celulares, fuera tablets, fuera todo tecnológico, convivir, escucharnos, abrazarnos, estar conscientes de que muchas personas ya no tienen familiares, que tenemos que valorar lo que Dios nos permite vivir a través de nuestras familias, que es el plan perfecto, el diseño perfecto de Dios para nuestras vidas. Estamos todavía con la bendición de nuestro papá, nuestra mamá, como es mi caso, soy hija única, con ellos vivo, y con Mariposa, con mi perrita hermosa. Entonces, básicamente, honrarlos, estar pendiente de ellos, llevarlos a la oración, y pues ese es el punto fundamental. Número 2 también sería hacer ejercicio en familia. Aunque no puedas salir, tu estrés se acumula. Tienes que buscar un espacio en tu patio o en algún lado que puedas tú hacer, aunque sea subir y bajar de un cajón, de una silla, algo que sea divertido. Tener una mascota pequeñita es recomendable porque liberas también muchas endorfinas. Entonces es eso, algo lúdico. En primer lugar, oración, lectura y meditación de la palabra con alabanzas. Y segundo lugar, ejercicio y actividades artísticas, escritura, mucho para descargar esas emociones, porque también los niños empiezan a adquirir información de los medios de comunicación. Tenemos que estar muy pendientes de qué están viendo en las redes, de quiénes lo están contactando, o sea, cuestiones de mucha sabiduría en la crianza de los niños y las niñas. Y por supuesto el fortalecimiento de la pareja, porque si la pareja no está bien, no aman a Dios, no se aman entre ellos, pues obviamente eso va a impactar en los niños de una manera fundamental. Y pues tenemos que ver que parejas sanas y felices generan las bases para familias sanas y felices también. Muchas gracias por eso. Y sí, vamos a seguir orando en familia y vamos a seguir de descargar todo aquello, ¿verdad? A través del ejercicio, la lectura, la oración, meditar la palabra. Muy bien, pues les dejamos la palabra ahí a Lucy y a Magda. Gracias, muchas gracias, Julio. Pues Lucy, le doy el lugar a Lucy, tal vez tenga algo que... No, pues quiero darle las gracias a Deyanira, qué bueno que estuvo con nosotros, gracias por estar aquí, y solamente pues agradecerte, y esperamos que no sea la primera vez, ¿verdad? Que en otras ocasiones, ¿verdad? En el futuro puedas seguir compartiendo con nosotros acerca de los temas que con el favor de Dios seguiremos dando. Amén. Entonces, muchas gracias claro por tu que participación. Sí. Estimada Lucy, claro que sí, y creo que sí es la primera vez, pero no va a ser la última. Sí, eso. Claro que sí, mi amor, muchas gracias. Sí. Gracias. Gracias a ti. Así es, así es. Sí. Bueno, pues sí, pues muchas gracias. Pues nos despedimos. Antes quisiera orar por muchas gracias. Quisiera también pues orar por aquellos que puedan estar también ahí conectados entre Amén. nosotros. Queremos bendecir sus vidas, queremos bendecir sus familias y pues sí, aprovechar este tiempo, ¿verdad? Que Dios nos da de poder Amén. estar aquí en línea. Así que acompáñenme, vamos a orar. Señor, te agradecemos tanto por la bendición que nos has dado de poder escuchar, de poder compartir con nuestra hermana, Señor, que desde Mérida, Yucatán, ha estado con nosotros, Señor. Qué bendición, qué privilegio, Padre, que, Señor, pues tú nos hayas podido conectar y tengamos ahora este privilegio, esta bendición de poder tenerla entre nosotros. Gracias, Señor, te pedimos por ella, que tú sigas supliendo toda necesidad en su vida, que seas tú
encargándote de todo, Señor, en su vida, que, Señor, la sigas usando, Señor, para seguir bendiciendo a muchos que tú le has dado, Señor, para que ella continúe compartiéndolo, Señor, dando de gracia, Señor, Padre, lo que ella ha recibido de gracia, Padre. Gracias, Dios, porque, Señor, pues ella tiene su corazón abierto, su corazón listo, Señor, para servirte. Gracias, Señor. La bendecimos su familia, su hogar en tu nombre, y a todos aquellos que también puedan estar conectados, aquellos que puedan estar viendo este video en otro tiempo también. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares, sus casas, sus familias. Y, Señor, te pedimos, Padre, que tú continúes obrando en esos corazones y trayendo sanidad, esa sanidad que es tan importante para poder disfrutar una vida en abundancia, esa vida en abundancia que tú ofreces. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Nos despedimos de la transmisión en Facebook y estamos conectados próximamente con más consejería y algunos pequeños maneras de vivir la vida más alegre en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Amén. Dios, bendiciones. Muy bien, chicas.